Parte uno. 1. Atrapar los ojos de la muerte. John Bresick agarró su arma láser, murmuró oraciones en voz baja y se agachó más en la zanja en la que él y otros 7 estaban agachados mientras el mundo temblaba a su alrededor. El arma en sus manos, ligeramente temblorosas, era un M35M Galaxy Short, sólido, confiable y bien mantenido, con un cargador completamente cargado y un screenshot que él mismo había tallado colgado del cañón. Tenía otros 4 cargadores de munición en el cinturón, junto con el largo cuchillo de combate de un solo filo que había pertenecido a su padre. No llevaba el chaleco antibalas del viejo, y, mientras el fuego enemigo volvía a pasar por encima de su cabeza, John comenzó a hacer cálculos mentales sobre si, en ese momento, preferiría estar en posesión de un arma o un chaleco antibalas funcional. El arma podría matar a las personas que le disparaban, eso era seguro, pero tendría que ser preciso para que eso funcionara, y no parecía haber escasez de bastardos. Por otro lado, incluso la mejor armadura eventualmente fallaría, si no tuviera alguna manera de disuadir al otro lado de dispararle. Presik, ¿estáis con nosotros? John se sobresaltó, y parpadeó luego, se centró en la mujer que había hablado. Suran Tiller, de al menos 60 años, con un rostro que parecía como una roca particularmente dura. Había sido golpeado repentinamente con otra piedra. Ella lo miraba con ojos como un pedernal oscuro, y él se obligó a sentir. Sí, sí, estoy aquí. ¿Seguro? Porque pareces un poco distraído en este momento, dijo Taylor. Lo cual, dado que estamos en medio de una zona de guerra bastarda, es toda una hazaña. Estaré bien, sargento, respondió John. Cerró los ojos por un momento y suspiró. Son solo los sueños otra vez. Siento como si no hubiera dormido bien durante un mes. ¿Tú también los has estado tomando? Preguntó Cansar. Era un hombre corpulento, con una barba que parecía un arbusto. El cielo abriéndose. John lo miró. Él y Cansar realmente no se llevaban bien. No había enemistad como tal, ni enemistad de sangre. Simplemente se frotaban entre sí. Pero no había ninguna burla en el rostro peludo que se volvía hacia él. Sí, dijo lentamente. El cielo se abre. Bueno, no solo nuestro cielo, todos los cielos. ¿Qué significa eso si ambos estamos teniendo el mismo sueño? Significa un absoluto estiércol hasta que salgamos vivos de aquí, espetó Teller. ¿Quieres comprar las notas de los sueños después de que hayamos terminado? ¿Está bien? Ahora mismo quiero su atención sobre el asunto que nos ocupa. ¿Y Bresic? Sí, sargento, respondió John, apretando un poco más su arma láser. Deja de llamarme sargento. Lo siento, lo siento. La fuerza de la costumbre. Un zumbido gutural creció en el aire detrás de ellos, y John miró hacia arriba para ver las luces en el cielo nocturno, acortando la distancia a una velocidad tremenda. El dron se convirtió en un gemido, y luego en un rugido cuando el avión pasó por encima. 2 Light Knight flanqueando a un Avenger, los 3 adentrándose más en la zona de combate. Esa es la señal, gritó Teller, poniendo de pie, con una rapidez que contradecía su edad. Ve, ve, ve. John saltó, y la siguiente salieron de la zanja y cargando a través del terreno masticado más allá. Intentó desesperadamente mantener algún tipo de velocidad, sin torcerse un tobillo en los grandes surcos y agujeros abiertos en la tierra por los bombardeos y los repentinos desplazamientos de vehículos de ruedas y orugas. Podía haber otros grupos como él, el suyo, a ambos lados, gritando sus gritos de batalla mientras avanzaban hacia el enemigo que estaba siendo atacado por disparos aéreos de sus combatientes. John levantó la voz para unirse. La adrenalina y el miedo exprimieron sus palabras hasta que salieron como un poco más con un grito salvaje. ¡Por el emperador! Corrientes de fuego comenzaron a arrojarse hacia el cielo, cuando el enemigo finalmente consiguió conectar sus baterías antiaéreas. John escuchó el golpe de los cañones automáticos cuádruples de Hydra y uno de los cazas. Se desintegró en una flor de llamas y se dispersó sobre los defensores de abajo. Sigue moviéndote, Teller gritó, cuando uno o dos en su grupo redujeron ligeramente la velocidad. Tenemos una oportunidad. John siguió adelante,
a pesar de la tentación de quedarse atrás y dejar que otros recibieran la peor parte de los disparos enemigos. Presentar a los defensores objetivos uno a la vez solo aseguraría que todos murieran. Esta avalancha masiva, por lo que simplemente eran demasiados para matar a tiempo, era la única forma de cortar la distancia y entrar en las líneas enemigas. Una vez allí, las probabilidades se volvieron mucho más equitativas. Pasaron a través de una línea de postes de metal, algunos no más que vigas hundidas en el barro, y las fortificaciones que tenían adelante comenzaron a brillar con rayos de luz súper enfocados de color rojo rubí. Habían entrado en la zona de muerte. El alcance funcional de un arma láser y los defensores ahora sabían que sus disparos no serían en vano. Gansat se sacudió, luego se sacudió de nuevo y luego cayó de bruces. John no se detuvo por él, no se habría detenido por nadie. Detenerse significaba morir. Siguió adelante, con el rostro contorsionado en un rictus de miedo y odio, desafiando a la galaxia a venir y llevárselo. La galaxia obedeció. El primer rayo láser le alcanzó en el hombro derecho y le quemó. Era un dolor agudo, pero limpio, y se tambaleó, pero siguió moviéndose. Era su brazo disparador y su arma láser se estaba sosteniendo por una correa. Mientras su brazo izquierdo pudiera apuntar el cañón y su derecho apretar el gatillo, todavía estaría en la pelea. El siguiente disparo le alcanzó en el estómago. Perforó la pared muscular de su estómago y lo dobló. Logró mantenerse de pie, pero su impulso desapareció. Comenzó a acurrucarse hasta el dolor y el hedor de su propia carne cocinada instantáneamente. Con los ojos entrecerrados y la cara hasta el suelo, John Beresic ni siquiera vio el último disparo. Golpeó la parte superior de su cabeza y lo mató instantáneamente. ¡Muere, hereje!, gritó Stevastey, cuando su tercer rayo láser finalmente derribó al hombre. Gritó, en parte de emoción y en parte de alivio, pero la ansiedad todavía le arañaba el fondo de la garganta. Trono, había tantos. Incluso cuando cambió su puntería y disparó de nuevo, creyó ver algo a la izquierda, acercándose rápidamente a la línea defensiva del cuarto Pendata. Parpadeó y entrecerró los ojos en esa dirección, pero algunos de los grandes reflectores habían sido destruidos por ese maldito ataque aéreo, y las formas se negaron a resolverse por él. Mira al frente, soldado, y sigue disparando, ordenó el sargento Kate, adelantando las acciones a las palabras con su pistola láser. Estebas supuso que era más que lucirse que cualquier otra cosa, ya que los herejes probablemente todavía no estaban fuera del alcance de las pistolas, pero solo sería cuestión de segundos para que ese ya no fuera el caso, y los segundos podrían ser importantes. Algo a la izquierda, sargento, gritó, aunque disparó otro tiro mientras hablaba. No pude verlo bien, pero fuera lo que fuera, se movía rápido. ¿Fue en nuestro sector?, Ted exigió. No, sargento. Entonces, ¿es responsabilidad del quinto escuadrón o del séptimo? No nuestra. Ya tenemos bastantes enemigos delante de nosotros, espetó Kate. Y Estebas no pudo discutir eso. Se sacudió hacia atrás cuando un rayo láser enemigo golpeó el suelo frente a él y se secó los ojos para limpiarlos del barro que le habían salpicado la cara. Completamente automático, bramó Kate. Que se lo queden. Estebas activó obedientemente el selector de su arma y unió su voz al coro de quejas que surgió a lo largo de la trinchera. Drenaría su paquete de energía rápidamente, pero el gran volumen de fuego debería acabar con este último asalto antes de que tuvieran que recargar. Angle plutó a su izquierda y tuvo que hacer todo lo que pudo para no darse la vuelta, con el rifle láser todavía encendido. Fue seguido inmediatamente por gritos agudos y desesperados, nacidos no solo del dolor, sino también del terror absoluto. Sargento, miró al frente. Mira al frente, soldado, o serás tú el que grite. Ed gritó, pero había una nota de incertidumbre en la voz del sargento, mientras disparaba contra los cultistas que se abalanzaban. Un problema a la vez, oh. Algo grande y oscuro volvió hacia ellos desde su izquierda y aterrizó pesadamente en el suelo de la trinchera. Golpeó la parte posterior de la pierna de Kanner y ella tropezó hacia atrás. Y su ciclo de disparos, completamente automáticos, recorrió la cabeza de Danik y le voló el cráneo en pedazos.
Luego alcanzó a Jusker en el hombro. Ambos cayeron, y Kate rugió de ira y frustración, y no poco de miedo, mientras la producción de su escuadrón se reducía drásticamente. Alguien se movió para ayudar a Jusker. Alguien más cayó hacia atrás, cuando un disparo afortunado del enemigo que arremetía encontró el espacio entre el casco y la parte superior de la trinchera. Estebas no pudo evitarlo. Se volvió y miró lo que había causado en todo ese alboroto. Era un cuerpo decapitado, que llevaba la insignia del quinto escuadrón. El miedo lo paralizó, que había irrumpido en sus filas, que había decapitado a ese soldado y había arrojado su cuerpo tan fácilmente en las filas del cuarto escuadrón. No pudo ser la explosión que escuchó. ¿Qué explosión? Le cortaría la cabeza a alguien con tanta facilidad, pero arrojaría su cuerpo tan lejos. Kate le estaba gritando. Tay, vuelve a poner tu trasero en... El sargento nunca tuvo la oportunidad de terminar su frase, porque algo vino gritando desde lo alto de la trinchera y aterrizó sobre él. El zumbido de una espada sierra llenó el aire, junto con una niebla de sangre, y luego el sargento Kate fue dividido en dos. Su asesino se volvió hacia Estebas, mientras el resto del asalto de los herejes se amontonaban en la trinchera, abrumando rápidamente al cuarto escuadrón. Estebas vio una mueca de furia en el rostro de una mujer que probablemente tenía edad suficiente para ser su abuela. En la luz de la sed de sangre en sus ojos, levantó su rifle láser, pero el arma que hollaba lo desvió y los grentes giratorios se lo arrancaron de las manos. Se giró y corrió buscando a tientas en su cinturón la pistola láser y el cuchillo de combate que descansaban allí, esperando poder al menos dejarla atrás hasta que tuviera sus armas secundarias desenfundadas. Demasiado tarde. Se dio cuenta de que estaba corriendo hacia donde había estado estacionado el quinto escuadrón. Dobló una esquina de la trinchera de poder detenerse y chocó con algo muy, muy duro. Cayó de espaldas en el barro y miró hacia arriba para ver con qué se había topado. Dos brillantes ojos rojos lo miraron siniestramente, y Estebas casi perdió el control de su vejiga hasta que los reconoció por lo que eran, las lentes de un casco de marina espacial. La ayuda prometida había llegado. Los señores de la guerra estaban aquí, en Pendata. Luego, a pesar de la oscuridad, se fijó en el color de la placa de la armadura. No era plateado, sino azul verdoso, y la hombrera no mostraba una hoja negra flanqueada por rayos sobre un fondo amarillo, sino una serpiente de tres cabezas. Su corazón se encogió dentro de su pecho, porque de repente se dio cuenta de lo que debió haber visto, moviéndose tan rápido hacia las líneas del quinto escuadrón. No sois templarios de plata, logró decir temblorosamente. El casco se inclinó ligeramente, como si tuviera curiosidad. No. Se levantó un arma, con una boca del tamaño de la cabeza de Estebas, y el proyectil que disparó detonó con tanta fuerza que toda la parte superior de su cuerpo se desintegró. Dercantel se alejó del soldado Pendata muerto y siguió al resto de su equipo hacia la alcantarilla que corría desde las líneas del frente. No venían más defensores de esa dirección. Los aliados humanos de la Legión ya habían traspasado las trincheras y se podía confiar en que harían un desastre en esta primera línea de resistencia. ¿Qué es un templario de plata? Le preguntó al legionario frente a él. Ni idea, respondió Sacran Morph. ¿Por qué? Morph era grande incluso por unas tartes. Llevaba el antiguo cañón automático del escuadrón. Ese mortal parecía pensar que yo debería hacerlo, dijo Tell. Buscó en su memoria, pero no encontró nada. No pudo pensar en un capítulo leal llamado Templarios de Plata. ¿Tú? Tal vez se refería a los Templarios Negros, sugirió Morph, aunque creo que Ba Kai habría reconocido sus insignias. Algo no estaba bien en las extrañas de Tell. Tres cruceros de ataque leales habían emergido de la informidad desde que la Legión había llegado al planeta, y ahora estaban enfrascados en un combate en el vacío con el Whisper, el buque insignia de los dientes de la serpiente. Morph tenía razón. Crozier, Buck, Kai, el capitán de Whisper,
reconocería un barco de los Templarios Negros si le estuviera disparando. Activó su voz. Trayvar, ¿has oído hablar de los Templarios de Plata? ¿Es este realmente el momento, Tel? Respondió la voz de Trayvar, 3 veces quemado. Estaba a la cabeza del avance, más abajo en la trinchera. También había sido el primero en llegar a las líneas defensivas, cuando el octavo colmillo hizo que su asalto se precipitara por el suelo que había quedado oscuro por los focos destruidos. Fue ese tipo de agresividad total lo que le había valido el renombre que disfrutaba, y también lo que le había visto rociado con Prometeo quemado, no menos de 3 veces, en un asalto particularmente brutal contra una posición ocupada por el capítulo de salamandras. El mortal que acabo de matar parecía estar esperándolos, le informó Tell. Podría ser un nuevo capítulo, o, como señaló Morph, continuó, un recuerdo erróneo de los templarios negros. Templarios plateados, templarios negros, murmuró el 3 veces quemado. Uno pensaría que tendrían algo de imaginación, ¿no? El imperio, repitiendo sin cesar, variaciones menores de las mismas rutinas cansadas. Morph se rió. Seguramente no. Lo comunicaré por bots, dijo Trayvar. El Harrow Master podría saber algo. Reconocido, respondió Tell. El maestro de la grada Drasus Height lideró los dientes de la serpiente, y fue su genio táctico lo que llevó a la caída de Pendata. Una vez que rompieran este último bastión leal, la resistencia sería añicos, y las materias primas de los dientes de serpiente, tan desesperadamente necesitaban, serían suyas y podrían tomarlas. Tampoco se compartirían el botín con otras legiones. Los dientes no formaban parte de la 13ª Cruzada Negra del Señor de la Guerra, y no había nadie aquí, excepto ellos, para reclamar las ganancias. Abaddon seguramente fracasaría, como siempre lo hizo. A pesar de todo, lo que estaba acercando a Terra y había destrozado el tejido mismo de la realidad en toda la galaxia. Si había algo en lo que se podía confiar que haría la Legión Negra, era fracasar. Y Drasus Jade sabía que no debía haberse atrapado en eso. El borde de Draivar se abrió con un rugido, y Tel escuchó gritos cuando los defensores se dieron cuenta de que no solo sus líneas habían sido violadas, sino que ahora también había asesinos transhumanos fuertemente armados entre ellos. Las desesperadas estocadas de los disparos láser proyectaban sombras, pero en los estrechos confines de la trinchera, las tropas mortales de Pendata solo podían usar un par de armas a la vez, ninguna lo suficientemente cerca para detener a Traibar. Tel echó a correr cuando octavo colmillo aceleró delante de él, abandonando el sigilo en favor del shock. Para arriba y hacia el este, Traibar ladró por el comunicador, y Tel saltó hacia arriba sin pensar en ello. La trinchera por la que corrían todavía era lo suficientemente profunda como para que un mortal lo pensara 2 veces antes de saltar dentro de ella, y mucho menos intentar salir. Pero los músculos sobrehumanos de Tel fueron impulsados por los servos y tendones mecánicos de su servoarmadura, y él aclaró el labio con poco esfuerzo. Una escena de caos apareció ante sus ojos. Lo que en algún momento había sido presumiblemente un campamento imperial altamente ordenado, ahora estaba en crisis. Los incendios ardientes mostraban donde el asalto aéreo había alcanzado vehículos o depósitos de combustible, y los restos en llamas de un Light Team habían aterrizado en un edificio prefabricado que, a los ojos de Tel, tenía las características de un centro de mando. Las tropas imperiales pululaban como insectos coloniales, intentando defender su montículo, pero a diferencia de esas minúsculas criaturas, tenían poca unidad de propósito. Hagamos algo de ruido, le declaró Trayvar. El octavo colmillo abrió la boca. Su cometido era simplemente causar el mayor daño posible. Un propósito simple y quizás crudo, pero necesario de todos modos. El octavo colmillo llamaría la atención de los defensores, ya que 8 traidores que desataran una ráfaga de disparos difícilmente podrían lograr algo más.
Y durante la conmoción, los equipos de cazadores de cabeza de la banda y el propio Harrow Master ejecutarían sus objetivos prioritarios. ¿Crees que estamos siendo un poco obvios?, preguntó Tell, disparando un escuadrón de soldados antes de que tuvieran el tiempo de levantar sus armas láser. ¿Qué van a hacer? ¿Ignorarnos? Mor resopló. Su cañón automático tosió fuertemente mientras cosía una línea de agujeros en el costado de un quimera, y el transporte blindado explotó. Un rayo láser atravesó su hombrera, pero él no se dio cuenta. Si sospechan que no somos la verdadera amenaza y no se involucran plenamente con nosotros, nos convertiremos en la verdadera amenaza. Tripulación del tanque, añadió. 70 grados a la derecha. Él se volvió. Efectivamente, un grupo irregular de 6 pedanti corrían hacia un Lehman Ross, tratando de mantenerse agachado y pasar desapercibido. La máquina de guerra era capaz de causar problemas al octavo colmillo, ya que su armadura era lo suficientemente gruesa como para desviar potencialmente incluso el cañón automático de Morph. No, creo que no, murmuró Tell, apuntando a lo largo de su volter. La oscuridad no fue una barrera para los sensores térmicos de su visor, y su arma la adoró mientras eliminaba a la tripulación uno tras otro. Sigue mi señal, ordenó Traibar. No queremos quedar atrapados, ni siquiera por esta chusma. 3, 2, 1, Marcos. El 3 veces quemado pasó de estar parado a correr en menos de un segundo, y el octavo colmillo lo siguió. La resistencia imperial, que apenas había comenzado a fusionarse a su alrededor como sangre oscura, coagulándose sobre una herida, descubrió que la naturaleza de la amenaza que enfrentaban había cambiado abruptamente. Los mortales normales no pudieron ajustar su mentalidad a tiempo para montar una resistencia significativa, y una irregular línea de fuego de artilleros láser se hizo añicos cuando el octavo colmillo se abalanzó sobre ellos. Tell ni siquiera sacó su cuchillo eléctrico. No había necesidad. Simplemente pisoteó, pateó, golpeó y aporreó. Los cuerpos destrozados volaban lejos de él, hacia, hacia sus compañeros o caían en montones arrugados y ensangrentados. Un soldado desesperado logró asestar una estocada con su bayoneta, pero la punta brillante simplemente raspó sin causar daño al peto de Tell. Y Tell le dio un codazo en la cara, lo suficientemente fuerte como para romperle la mandíbula y el cuello. Todo iba exactamente como se había previsto, hasta que su voz cobró vida con una transmisión en la frecuencia general de la banda. Todas las unidades terrestres tengan en cuenta que los cruceros de ataque leales han pasado a nuestro lado y están lanzando cañoneras, anunció el capitán Ba Kai. Hubo un turno de fondo cuando las cañoneras de cruceros clase Luna, capturado, hablaron de nuevo. Bueno, 2 de ellos lo son, añadió Ba Kai, en tono satisfecho. El tercero se está cayendo a pedazos. Esto seguirá siendo una gran compañía para nosotros, observó Morph. Su cañón automático habló una vez, detonando una descarga de munición que iluminó brevemente el cielo, como si el sol hubiera pensado mejor en estar debajo del horizonte. La onda expansiva de la explosión fue lo suficientemente poderosa como para que Tell la sintiera. Octavo y noveno colmillos, tomen el control de las hidras, declaró la voz de Harrow Master por el bots. Ya que disponemos de herramientas con nombres tan apropiados, veamos qué le gusta a nuestros antiguos hermanos el sabor de nuestros dientes. Tell se aseguró de hablar solo por el canal de bots privado de su fan. Hermanos, ¿parece esto correcto? Incluso 2 cruceros de ataque pueden contener un montón de cañoneras, más de la que podemos derribar fácilmente con la ventana que tenderemos. ¿Quieres que desobedezcamos una orden directa de Harrow Master?, preguntó Traiban. No tenemos una salida fácil para salir de este planeta sin la aprobación de Jade. Además, si abandonamos a nuestros hermanos ahora, será menos probable que puedan repeler este ataque, y seremos carne fácil para los leales una vez que hayan terminado con Jade. Tell hizo una mueca dentro de su yelmo, pero era difícil argumentar contra la lógica de las palabras del 3 veces quemado. Muy bien, hermano. Hagamos
lo mejor de esto. Solo un par de minutos después, localizaron las baterías de la Hidra, pero fueron minutos que arañaron la mente de Dercantel con garras envenenadas. A las cañoneras les llevó tiempo atravesar la atmósfera, pero no tanto como habría preferido. En estas circunstancias, para empeorar las cosas, los defensores, o bien habían dudado por una vez, o simplemente habían decidido utilizar las cañoneras, los cañones antiaéreos como un punto de reunión, porque lo que parecía una verdadera compañía del Astra Militarum estaba agrupada alrededor del imponente edificio de 4 cañones. Armas. Son muchos rifles láser, dijo Forbal Johnny con sentimiento, mientras el aire prácticamente se ponía rojo por los disparos de pánico cuando asomó su casco desde su escondite. Granadas ciegas y flanqueo, ordenó Traibar. Ir. Cada uno de ellos arrojó una de las granadas que oscurece los sensores, que arrojaron un humo negro que no solo utilizaron los ojos de los mortales, sino que también confundirían las miras de las armas y las gafas fotográficas. Sin embargo, no hizo nada para detener los disparos, y los soldados, reunidos, abrieron fuego con una ráfaga de rayos láser tan concentrados que incluso las armadoras habrían tenido dificultades para resistirlos. Pero con una cobertura tan amplia que su incapacidad para seleccionar objetivos individualmente tendría poco efecto. Por eso, tan pronto como arrojaron sus granadas, Octavo Colmillo se movió lateralmente, flanqueando a los defensores alrededor de edificios prefabricados. No era un mejor ángulo de aproximación que el original en términos de cobertura o número de leales esperándolo, pero con la mayor parte de la atención dirigidos 90 grados hacia un lado, inmediatamente se convirtió en el ángulo más seguro. Opción. Rómpelos, ordenó Tribal. Corrió hacia adelante, con su tradicional audacia. Octavo Colmillo lo siguió, disparando sus bolters desde la cadera, pero seleccionando sus objetivos con una precisión y rapidez que un francotirador humano no podría haber logrado estando quieto. Deln solo detuvo sus disparos para lanzar una granada de fragmentación en dirección a las tropas más cercanas a la nube de granadas ciegas, y fue recompensado con otra llamarada y más gritos. Pentac Grey cayó, su armadura atravesada por un disparo afortunado, o quizás por el simple paso del fuego. El resto siguió corriendo, pero incluso los tiempos de reacción de las tropas leales habían alcanzado su reaparición ahora, y aunque algunos se estaban separando y huyendo, no sería suficiente. Una nueva ráfaga de fuego láser alcanzó el costado de Tel y se tambaleó, mientras su armadura emitía señales de advertencia. De habría ido mal si Nin Fang no era golpeado al otro lado del emplazamiento improvisado prácticamente al mismo tiempo. De repente, los defensores fueron atacados en dos frentes, y si bien cualquiera de los ataques podría haber sido repelido por sí solo, aunque con graves pérdidas, los dos juntos eran más de los que los leales podían soportar. Fueron necesarios apenas unos pocos segundos para que la resistencia desesperada y sombría se transformara en pánico y derrota. Los guardias se separaron como agua salpicada de un charco por el impacto de una bota, y los proyectiles de Volter les mordieron la espalda mientras huían. Morph, conmigo, para mantener la raya a los leales, instruyó Traibar. El resto de ustedes, tomen las armas y miren al cielo. Espero que esto funcione, 3 veces quemado. Era Kerry Trask, líder del 9º Colmillo, hablando por el bots. Tú y yo, Trask, respondió Traibar con gravedad. Él sujetó un bolter contra su muslo y se colocó detrás de la arma antiaérea más cercana, apartando del camino el cuerpo destrozado de su anterior operador. El espíritu máquina parecía servil. No parpadeó ni se apagó cuando tomó el control y atravesó experimentalmente los barriles de un lado a otro. Listo, anunció. Bien, dijo Traibar, estirando su casco hacia atrás tanto como pudo, porque tenemos contactos entrantes. Tel miró hacia arriba y lo supió también. Podría haber sido confundidas con estrellas, al menos al principio, pero las notables luz eran en realidad cañoneros de los marines espaciales que atravesaban la atmósfera detrás de una onda de presión de aire sobrecalentado. Hizo retroceder los cañones hasta su elevación más alta y golpeó el auspez de puntería.
Muy bien, templarios plateados, o quien quiera que estéis en la deformidad, murmuró. Dejaos ver cómo le va tu equipo. La mirada de Lauspex se puso verde y apretó los gatillos. Una ráfaga de fuego gritó hacia el cielo, y ni siquiera los amortiguadores de audio del casco de Tel pudieron evitar que fuera golpeado por el estruendo de las armas. Comprobó el Auspets, pero el objetivo siguió descendiendo ileso. Había fallado. Imprecisión del arma, un espíritu máquina traicionero que reconoce a sus parientes imperiales y lo engaña deliberadamente. Tel apuntó de nuevo y disparó, y esta vez siguió disparando, ametrallándose de un lado a otro por el cielo nocturno. Era una sensación extraña para un guerrero tan acostumbrado a las operaciones de precisión, pero el desgaste a veces tiene sus ventajas. Además, no tiene necesidad de conservar munición para un tiroteo prolongado. Una vez que esas cañoneras tocaran el suelo, las hidras serían demasiado incómodas para ver convertidas en tropas a pie. Era ahora o nunca. Los casquillos gastados resonaron a ambos lados de él mientras las armas disparaban con furia hacia el cielo. Él vio cómo la cañonera desaparecía en el Auspitz y experimentó una breve oleada de feroz deleite que rápidamente reprimió mientras se giraba hacia su siguiente objetivo. Nunca había querido un arma que no fuera su Volter, pero el puro poder de este conjunto ciertamente tenía su propio atractivo. Acababa de matar a una docena de marines espaciales en cuestión de segundos. ¿Cuántos otros guerreros podrían alardear de tal cosa? Parecía que no solo estaba en su apreciación de la artillería. ¿Podemos llevarlo con nosotros?, gritó Yunai, con una risa estridente. Tel vio otro punto de luz parpadear cuando las armas de Yunai encontraron su objetivo, pero el resto le hacía más grande por momentos. Dispárales, maldito seas, rugió Traibar. Dispárales o estaremos arruinados. Las armas de Tel encontraron a otro, haciéndolo volar en pedazos en el aire. Ni siquiera un marine espacial podría sobrevivir una caída desde esa altura, por lo que no perdió en tiempo en disparar a los escombros. Dio en el blanco a su siguiente objetivo, pero solo lo cortó y se salió bruscamente de su línea de fuego. Los ángulos estaban disminuyendo ahora y su ventana de oportunidad estaba a punto de cerrarse de golpe. Tel no intentó perseguir el barco que había atacado, confiando en que un mal aterrizaje acabaría con su cargamento, y encontró otro. Disparó una vez más, pero la gran velocidad del vehículo significó que sus disparos pasaran inofensivamente por encima de él. Intentó seguirlo hacia abajo, pero ya era demasiado tarde. Golpear, golpear. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron de puntos de luz ardientes en el cielo a naves plateadas sobrecalentadas que aterrizaban en el barro. Incluso sus retrocohetes apenas los habían frenado, pero los Volter huracanados, montados en el casco, se abrieron para destruir su entorno. Tel se agachó detrás de su hidra. Intentó, una vez más, presionar el cañón. Tal vez tuviera una oportunidad de disparar solo un tiro antes. Las puertas se cerraron de golpe y salieron marines espaciales con armaduras plateadas, 12 de cada nave. Incluso, sabiendo lo que se avecinaba, habiendo estado al otro lado tantas veces en el pasado, el octavo y noveno colmillo todavía no pudieron montar una resistencia efectiva. 3 de ellos murieron por el bombardeo de vólteres del huracán, ya sea demasiado lentos para ponerse a cubierto o arriesgándose a morir por la oportunidad de disparar tan pronto como se abrieron las puertas. Ahora estaban rodeados y superados en número. Los imperiales se separaron tan pronto como salieron, para evitar darle un objetivo a las hidras, y sus vólteres comenzaron a hablar. Tel maldijo cuando las balas explosivas golpearon el arma detrás de la cual se refugiaba, pero era un guerrero experimentado. Puede que su Volter no tuviera la potencia de un cañón automático cuádruple, pero sabía exactamente dónde disparar para molestar incluso a las placas de batalla de los astartes. Se asomó lo suficientemente fuera de su cobertura y disparó. El proyectil alcanzó su objetivo en la rodilla, exactamente como estaba previsto. Los sentidos transhumanos de Tel inmediatamente notaron dos cosas. En primer lugar, la armadura que llevaban estos marines espaciales no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. En segundo lugar, el que había disparado, en un lugar que había incapacitado a decenas de guerreros imperiales en el pasado, todavía estaba en pie, y parecía más alto de lo que Tel hubiera esperado. Cuando un proyectil alcanzó el casco de Derkantel,
Este no permaneció en pie. El sargento Vidaris Irus sintió una pequeña oleada de satisfacción cuando el marín traidor cayó. El borde reliquia que llevaba carecía del alcance de los rifles Bolter de sus hermanos, pero su linaje se remontaba a milenios de servicio en los ultramarines. El propio Marneus Kargar se lo había regalado a Irus después de la liberación de Novaris, y se alegraba de poder presentárselo una vez más, con herejes para matar. Sin embargo, carecía de más opciones inmediatas. Sus hermanos de batalla, interceptores, ya habían erradicado al resto con una combinación de soluciones de disparo superpuestas y precisión milimétrica. Ese traidor era mío, hermano sargento, dijo con irritación Kilus Yesa a su lado. Me disparó en la rodilla. Entonces, deberías haber reaccionado más rápido, respondió Irus. Si me hubiera demorado, podría haber disparado de nuevo. ¿Tu armadura está dañada? Está debilitada, pero no degradará mi eficacia, dijo César, probando la articulación. ¿A quién nos enfrentamos? Preguntó Basto. Irus investigó el cadáver más cercano, y una emoción, que era en parte excitación y en parte temor, lo recorrió mientras observaba la armadura azul verdosa. El patrón que recordaba las escamas de los reptiles y otros detalles diversos que se sabe que están relacionados con este misterioso enemigo. Los enemigos de la humanidad. Legión Alfa, informó Irus sombríamente. Sus adversarios no eran meros renegados, sino una de las legiones traidores originales, y una legión que había acusado a los hijos de su primarca durante milenios. Ahora, Irus y sus hermanos primares estaban aquí, mientras el frente de la batalla de la cruzada Indomitus de Robot Gilliman se extendía por toda la galaxia, y estaban perfectamente posicionados para vengarse. Salid en escuadrones de combate, ladró. Aquí hay más traidores, pero los expulsaremos. Dejemos que el Astra Militarum y los casacas azules rechacen a los cultistas, a menos que estén siendo invadidos. Nuestra prioridad es la Legión Alfa. Y mantente alerta. Son asesinos de Astartes. Puede que sepa cómo matar primogénitos, hermano sargento, dijo Bastos, mientras se dividía en equipo de 5 hombres. Pero aún no se han enfrentado a alguien como nosotros. La rodilla del hermano Yasar dará testimonio de ello. Algunos de los hermanos de escuadrón se rieron, pero Irus no. Nunca asumas que el enemigo no aprenderá rápidamente, hermano Bastus. La Legión Alfa no debe tomarse a la ligera. Puede que ya hayamos perdido nuestra ventaja en la sorpresa. Desenvainó su espada de energía y abrió el camino mientras avanzaba a gran velocidad. ¿Crees que los traidores que acabamos de matar eran parte de la herejía? Preguntó César mientras corrían. ¿Que realmente participaron en ello? Es difícil de tolerar, respondió Irus, eligiendo ignorar el uso de nosotros, por parte de César, cuando en realidad no había contribuido más que recibir un disparo en la rodilla. Sin embargo, sabemos que el saqueador aún vive, si su existencia puede llamarse así. Es posible que acabemos de dar un golpe de venganza que se remonta a 10.000 años atrás, y ahora tenemos la oportunidad de atacar otro, añadió. Prepárense para participar. Delante de ellos había 2 legionarios alfa, agazapados detrás de los restos en llamas de un quimera, y lanzando fuego de castigo a la multitud de defensores leales que intentaban enfrentarse a ellos. Habría sido un suicidio para los soldados mortales intentar sacar incluso a un Astartes traidor de semejante reducto, y mucho menos a dos. Para Primaris, sin embargo, era una perspectiva mucho más factible. Cuchillas, ordenó Girus, y el resto del escuadrón sacó sus cuchillos de combate, plateados, a juego con su armadura. Quiero uno de ellos, gruñó César. Si puedes llegar a ellos a tiempo, se rió Bastus. Levantaron sus armas y dispararon al unísono. Una andanada de proyectiles, que arrojaron chispas, arrancaron trozos de lo que daba de la piel blindada de la quimera. Los 2 legionarios alfa se agacharon con una velocidad sobrenatural, pero la descarga solo tenía como objetivo agachar sus cabezas, mientras el escuadrón de Igrus acortaba la distancia sobre ellos. Músculos mejorados y tendones reforzados combinados, con la mejor armadura motorizada jamás creada por la humanidad para impulsarlos hacia adelante a velocidades con las que los mortales apenas podrían soñar. Iros vislumbró en su visión periférica a uno de los soldados del Astra Militarum, saludando y gritando, pero el ruido de la voz del hombre se perdió en el trueno del combate en curso. Irus hablaría con él después, y descubriría qué era lo que quería, si en realidad era algo más que una petición redundante de ayuda, o tal vez simplemente saludando a sus salvadores.
Sin embargo, a pesar de las mejoras que todos compartían, los primaris astantes no eran más idénticos que sus hermanos primogénitos. A pesar de los mejores esfuerzos de Irus, él y Yesa estaban siendo dejados atrás por sus hermanos de batalla un poco más rápidos. Bastos seguía disparando con su mano izquierda mientras corría, mientras que con su derecha hacía girar la espada de combate con la que era hábil. El suelo estalló en una muerte ardiente, y tres miembros del escuadrón de Irus se fundieron instantáneamente en escoria de cintura para abajo. Irus, medio segundo detrás, se lanzó desesperadamente hacia arriba y sobre la explosión. Los sistemas de su armadura le gritaron, y los iconos rojos de advertencia destellaron en su visión. Pero aunque estaba chamuscado, estaba en una pieza. También lo fue Yesar, que aterrizó junto a él un momento después. Bombas de fusión activadas por contacto, excavadas en el suelo. Este par de legionarios sabían que los templarios de plata venían y prepararon esta emboscada en un espacio de tiempo increíblemente corto, o simplemente habían cometido un error en una trampa destinada al Astra Militarum. Irus parpadeó silenciando los gritos agonizantes transmitidos por la voz de sus hermanos de batalla. Un momento de consideración le dijo que los dos legionarios alfa no necesitarían tal artimaña para lidiar con el Astra Militarum. Esto había sido una trampa. Muy bien, dos templarios habían escapado de las traicioneras fauces de la trampa, y dos primares astartes eran más que rivales para dos primogénitos, traidores o no. Él y Yesar lanzaron el grito de guerra de su capítulo y se dispusieron a atacar. Concentración y furia. La Legión Alfa vino a su encuentro. Ambos vestían los colores azul verdoso de los traicioneros de su especie, pero, mientras que los legionarios asesinados en el lugar del desembarco tenían una apariencia más o menos uniforme, el equipo de estos guerreros tenía marcas de individualidad. Uno, que lucía un brazo izquierdo biónico con un aspecto extraño, estaba protegido por un antiguo diseño Mark IV y mostraba signos de elaboración artesanal, con un patrón de escamas grabado en la propia placa y una serpiente de tres cabezas enroscada donde normalmente habría estado el águila. El disparo Volter de Irus voló certero para golpear en el símbolo de la hidra, pero el destello de un campo de poder anuló el impacto y el legionario atacó sin inmutarse. El círculo puntiagudo de un halo de hierro brillaba detrás de la cabeza del traidor, y la ira de Irus estalló ante la idea de que una reliquia tan valiosa estuviera contaminada por personas como un hereje frente a él. No importa, vengaría a su antiguo dueño. Se apartó de una ráfaga de calor voraz que emanaba de un arma de energía de aspecto arcano y desató un corte con su espada de energía. Apuntó la cabeza del legionario alfa, buscando partir el yelmo de ceramita en dos, pero encontró su golpe bloqueado con una hoja considerablemente más corta que también crepitaba con la energía contenida de un campo de poder. El legionario retrocedió un paso, sujetó su arma de energía contra un muslo y sacó una espada idéntica en su otra mano. Luego avanzó con sus cuchillos de energía gemelos sostenidos en agarres alternos. Irus guardó su volter de la misma manera y atacó con las dos manos. Era más alto, más rápido, más fuerte y más duradero que su oponente. Sabía que eso era cierto, pero tenía la ventaja del alcance, tanto por la longitud de su espada como por el simple hecho de que sus brazos eran más largos, aunque solo un poco. En menos de 3 segundos se dio cuenta de que también estaba perdiendo. El legionario alfa, simplemente, nunca estuvo donde debería haber estado. No importa con qué fuerza cortara Irus, no importa qué tan rápido empujara. El filo de su espada siempre se quedaba a una pulgada de distancia. Por el contrario, los cuchillos gemelos del legionario alfa encontraban su objetivo una y otra vez. Nunca causaron daños críticos, nunca dieron un golpe incapacitante, pero se clavaron en las articulaciones, cortaron el cableado eléctrico y debilitaron las placas protectoras. Maldita nave Warp, gritó Irus, haciendo un corte y combinando sin problemas a otra diferente, que fue guiado expertamente lejos del pecho de su oponente, con un cuchillo eléctrico. ¿Qué clase de abominación eres? Podría hacerte la misma pregunta. Siseó a su adversario a través de su rejilla de comunicación, fingiendo un paso atrás y luego acercándose para atacar con la punta de su espada la gorguera de Irus cuando lo persiguió. Irus desvió el golpe desesperadamente.
pero no pudo hacer nada con la otra punta del cuchillo que lo alcanzó en el codo izquierdo, mientras su enemigo hacía piruetas a su lado. Se giró para mantener a su enemigo a la vista, y volvió a levantar la espada. El sonido de ceramita, al cortarse, fue inmediatamente eclipsado por los gritos de Yesar, cuando alguna arma asquerosa penetró la defensa del hermano de batalla de Irus. Apretó los dientes y dio un paso adelante, con la espada en alto, como la estatura de algún dios pagano vengativo. Se estaba dejando expuesto un contraataque fatal. Pero si podía matar a su enemigo en el mismo momento, consideraría su muerte como buena. Es mejor morir en combate singular que darle al otro traidor la oportunidad de derribarlo por detrás. Múltiples detonaciones de proyectiles de cerrojo lo alcanzaron. La armadura Mark 10 Tácticos era la más duradera de todas las versiones que se habían precedido, salvo la venerable armadura Tácticos Dreadnought, pero ni siquiera ella podía resistir repetidos disparos de Volter a quemarropa. Los proyectiles atravesaron su paquete de energía, destrozaron su placa posterior y perforaron su cuerpo. El dolor era insoportable, pero él era un primaris Astartes y estaba hecho para soportarlo. No fue eso lo que lo puso de rodillas, sino el cese abrupto de las funciones de su armadura y el peso plomizo que se depositó en sus brazos y piernas mientras su sistema nervioso quedaba irreparablemente dañado. El legionario Alfa, frente a él, dio un paso atrás y miró más allá de Irus, hacia el cobarde que lo había golpeado por detrás. Era mío, Solomon, suicidó el traidor con un cuchillo. Estabas jugando con él, respondió el otro hereje, detrás del hombro izquierdo de Irus, y nos falta tiempo. Mátalo ahora, o lo haré yo. Irus había dejado caer su espada, pero logró arrastrar su mano hacia su pistola Volter enfundada. Todo lo que necesitaba era un disparo. El legionario Alfa dio un paso adelante y clavó un cuchillo eléctrico en cada lado de la cabeza de Vedaris Irus. Nos falta tiempo, repitió el maestro de Harrow Drasos Jade, retirando sus cuchillos del yelmo del leal y dejando que el cuerpo cayera desusado hacia adelante en el barro. ¿Tenías algún lugar donde necesitabas estar, Ocurra? Fuera de este planeta sería un buen comienzo, respondió Solomon Ocurra, mientras su brazo izquierdo volvía a su forma habitual. El demonio menor atado en su interior había forjado brevemente la extremidad en su espalda con la fuerza y el filo para decapitar a su oponente, pero siempre volvía a su forma normal después de que su dueño ya lo necesitaba dicha herramienta. Hate gruñó en su garganta. ¿Fuera del planeta? Estamos tan cerca del éxito. Y están a punto de arrebatárnoslo, espetó Solomon, pateando al marine Spacing que estaba a sus pies. ¿Qué son estos, Jade? Nuestra legión ha luchado contra los cachorros del trono de Urano durante 10.000 años, pero ¿recuerdas haber visto algo parecido en los registros? Sabes también, como yo, que los registros están lejos de ser completos, respondió Jet, escaneando el bot en busca de información. Tenía que admitir que no pintaba un panorama prometedor, pero el botín de guerra estaba casi a su alcance. Esto es algo nuevo, insistió Curra. Levantó su bolter y casi distraídamente disparó a un leal armado con armas de fuego que había superado lo suficiente el miedo de ver a 5 marines espaciales masacrados por 2 traidores como para comenzar a apuntarle desde 60 metros de distancia. No podemos continuar con el ataque en estas circunstancias. El octavo y el noveno colmillo ya están muertos. Corremos el riesgo de ser abrumados y destruidos por un enemigo que no entendemos. Hate sacó su cargador de volquite de su posición magnética de su muslo. No pretendía que fuera una amenaza, pero aún así inyectó un poco más de fuerza en su voz. ¿Olvidas quién es el maestro de Harrow de los dientes de la serpiente, Acurra? Lo eres, respondió Acurra al instante. Pero olvidas que ocupas ese cargo, no mediante ningún nombramiento de una autoridad superior, ni el poder de las armas o el derecho de la conquista, sino a través de la voz de tus pares. Los que te dieron te lo pueden quitar, Drasus, os lo imploro. Retirámonos. Habrá otros escenarios de los que podemos tomar lo que necesitamos, cuando comprendamos mejor la posición que enfrentamos. De lo contrario, incluso si sobrevivimos, dudo que sigas siendo Harrow Master. Tampoco lo haré, se ordenó una retirada ahora, gruñó Hate. Acurra era un comandante destacado por derecho propio y un activo valioso, pero el Harrow Master pensó que podría ser
ver el empuje de la espada oculta de su supuesto aliado. Si renuncio a un premio como este, seguramente me acusarán de timidez y me destituirán. No, Solomon, haremos lo que siempre ha hecho la Legión. Nos adaptaremos a la situación y aprovecharemos. Activó su voz. Capitán Bakai, ¿cuál es su situación? Tenable, Arrow-Master, fue la respuesta de Bakai de inmediato. Crossir Bakai no era un capitán de nave mortal, sino un legionario cuyo verdadero genio solo se revelaba en los fuegos del combate en el vacío. Era tan fiable como un volter y un cuchillo eléctrico como cualquier otro, pero no era cuando el combate se medía en miles de kilómetros y cuando las decisiones tomadas por ahora influirían en los impactos en 10 minutos. Cuando se encontraba en su elemento, los cruceros de ataque galvanizaron a los barcos leales para que lucharan, pero solo igualaron las probabilidades. No los pusieron contra nosotros. O son prácticamente nuevos o están prácticamente reacondicionados. Sus armas golpean fuerte y sus reacciones no son tan rápidas como cabría esperar, pero no tienen sutilezas. Ya hemos derribado a uno. Es más, creo que cada uno nos quiere para sí, en lugar de que trabajen juntos. Es como si nunca antes hubieran visto una pelea real. Eso me suena familiar, gruñó Hate, mirando los cadáveres con armaduras plateadas. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, Bakai. Cortó el enlace de bots. Seguimos adelante. Bakai puede mantenerlos en órbita. Tomaremos aquello a lo que vinimos aquí y nos retiraremos, como plan. Su halo de hierro entró en acción y desvió un golpe balístico. Jade giró disparando su cargador volquite en el punto donde sus instintos le dijeron que se había originado el ataque. Sus ojos captaron el disparo un momento después, mientras la figura con armadura plateada que golpeó todavía estaba siendo empujada hacia adelante. Más de ellos, gruñó, retrocediendo hacia la cubierta del quimera. El Vortel de Curra, a cuyo uso se aferró obstinadamente, a pesar de su preferencia general por el equipo de guerra más exótico, también ladró su desafío, pero aún quedaban 4 platas. Los templarios marcharon, flanqueados por un grupo de defensores humanos, y esta vez la Legión Alfa no tiene una astuta línea de bombas de fusión para reducir los números. ¿Dónde está tu bruja? Espitió Jade. Necesitamos superarlos. Necesitamos retirarnos, dijo Acurra desesperadamente. Por los primarcas, Jade. Vas a conseguir que nos maten. Estamos atravesándolos, Jade rugió. Se arriesgó a mirar a su izquierda, buscando la hechicera mascota de Acurra, que había estado escondida detrás de la quimera la última vez que la vio. Dina, ¿dónde están? El halo de hierro del maestro de Harrow, Drasos Jade, le había sido de gran utilidad a lo largo de los años, pero no lo detuvo todo, y nunca vio el disparo, que alcanzó su casco y le destrozó la cabeza.